Del ayuno, de la biología del curar. Para mí, terapia máxima. No conozco nada que ponga al cuerpo en movimiento, en la capacidad de autorregeneración, autorregulación, autocuración. Hay un proverbio hebreo que sale en la Biblia que dice: médico, cúrate a ti mismo. En el proceso de curación tenemos que cuidarnos. En 1822, Jennings, un médico americano, se dio cuenta que lo importante no era tratar la enfermedad, sino era acompañar a la persona para aplicar los factores de salud, aplicar el ayuno, la alimentación, el ejercicio, el contacto con la naturaleza, y a partir de ahí permitir que el cuerpo se vaya curando, porque él sabe cómo se cura. Ningún médico en el planeta Tierra tenemos capacidad de curar. Ningún terapeuta tiene capacidad de curar. Como mucho, el médico y el terapeuta es un medio a partir del cual la curación puede ser mostrada a la persona. Pero la curación es algo que se conquista, es algo que se recupera, es algo que se reconquista, por decirlo así. Cuando yo alineo lo que yo pienso con lo que yo siento, con lo que yo hago y con lo que expreso, me estoy curando. Y un castizo madrileño diría, hay que currarse para curarse. Desde la propuesta de la medicina higienista, Higeia era la diosa griega del arte de curar a través del arte de vivir, la propuesta es cuidarnos para curarnos. No podemos comprar ni un solo gramo de salud en una farmacia. No podemos ingerir ni un solo miligramo de salud en un remedio. El remedio no remedia nada si el cuerpo no tiene la capacidad de autocuración, la capacidad de autorregulación. No es nada nuevo, no hay nada nuevo bajo el sol, son palabras diferentes de lo mismo. Los niños y los animales cuando están enfermos dejan de comer. Un niño cuando tiene fiebre se le quitan las ganas de comer, no tiene ganas de comer. Un animal cuando tiene un catarro, porque también tienen catarros, de alguna manera la palabra catarro significa catarrein, viene de catarrein, que significa algo que fluye, algo que corre, algo que elimina. Entonces un animal cuando está enfermo también deja de comer. En vez de canalizar la energía hacia el metabolismo, hacia la masticación, hacia la digestión, hacia la absorción y hacia la asimilación de los alimentos, encauza toda la energía hacia la eliminación, regeneración y autocuración. ¿Y cómo se cura el cuerpo? Pues ni puñetera idea. Pero él sabe cómo curarse. Tenemos un médico interior, tenéis una médica interior las mujeres, que os va a poner en marcha la capacidad de autocuración. Cuando tú te haces una herida, la herida va a cicatrizar. Cuando tú tienes una fractura de un hueso, no es el traumatólogo el que te cura, ni mucho menos. Y qué bien que haya traumatólogos, está claro. El traumatólogo pone los huesos de la fractura en su lugar. La curación es un proceso del organismo vivo en contacto con las energías de la naturaleza. Nuestro cuerpo recoge la energía de la tierra, del agua, del aire y del sol, de los 4 elementos, y extrae la quinta esencia. Es una palabra antigua. Cuando decimos que algo es quinta esencia de algo, estamos hablando de lo destilado de los 4 elementos de la naturaleza. Y una persona puede sin comer estar varias semanas. Una persona sin beber, varios días. Una persona sin respirar, ¿cuántas horas? Apenas 5 minutos. Y en 5 minutos el órgano del cuerpo que más oxígeno necesita y que más consume en relación a su peso, que es el cerebro, deja de funcionar. Lo hemos visto en las películas muchas veces. Un electroencefalograma plano. Cuando dejamos de respirar más allá de 5 minutos, el electroencefalograma es plano. El mismo electroencefalograma que la mayoría de nuestros políticos. Que ni respiran, ni te dejan respirar. Entonces, sin comer semanas, sin beber días, sin respirar minutos, sin sol, ni millonésima de segundo. Si el sol dejara de brillar para el planeta Tierra y dejara de enviar la luz, el calor,
y la vida hacia nosotros, porque esas son las tres particularidades de la luz del sol. Nosotros vemos del sol solamente el cuerpo físico, no vemos el cuerpo etérico, no vemos el cuerpo anímico y no vemos lo que los antiguos llamaban el logos solar, la consciencia solar, porque si lo viéramos nos daríamos cuenta que estamos abrazados por esos cuerpos y que somos parte de ellos y que está a nuestro alrededor. Este es nuestro grave problema del ser humano, que confundimos al sol con una bola de fuego, que es lo único que te pones de un lado para que te tueste de un lado, y luego cuando estés tostado o tostada te pones del otro lado para que te tueste. No, la luz del sol es luz para nuestros pensamientos, es calor para nuestros sentimientos y es voluntad y vida para nuestro cuerpo, para nuestro organismo. Y eso es el sol. Y de esos cuatro elementos extraemos la quinta esencia, el quinto elemento. De hecho, cuando dejamos de comer, seguimos bebiendo agua, seguimos respirando y seguimos tomando la energía del sol. Yo, la visión que tengo en ese sentido, este es mi proyecto, es que dentro de 25 años los médicos intentaremos curar con la luz. Si nos vemos dentro de 25 años, me recordáis. Entonces ya no hablaré del ayuno, hablaré de la luz, de cómo asimilar directamente la luz del sol, de cómo parar mi mente, de cómo aquietar los pensamientos para que yo pueda dejar pasar a través de mí la conciencia solar, el logo solar, que antiguamente llamaban. En el siglo X, la escuela de medicina más importante en Europa es la escuela de Salerno. En la escuela de Salerno dice, si te faltan médicos, sean tus médicos estas tres cosas: mente alegre, descanso y alimentación moderada. Y esto es lo que, en realidad, más que aprender cosas para curarnos, necesitamos desaprender. Ayer en la charla decía, necesitamos desaprender las improntas, la impronta que ha entrado en nosotros a través de frases repetidas en la niñez. Tú no sirves, tú no te cuidas, tú no sabes nada y además qué sucio eres. Esos hábitos familiares que también hemos ido incorporando en nuestra vida y las costumbres sociales y culturales. No es lo mismo nacer en Madrid que nacer en Japón o que nacer en Biafra. Y tenemos la gran suerte de nacer en Madrid y de no haber nacido en Etiopía o en Biafra. Porque si hubiéramos nacido allá, si yo sería biafrés, o no sé cómo se llama, etiopeño o etiopín de Etiopía, no hablaría del ayuno, hablaría de cómo conseguir comer. Estoy hablando del ayuno en una época, en una zona donde podemos encontrar, especialmente en Madrid, en las 24 horas, supermercados para comer. Y comer no para nutrir al cuerpo, sino para tapar angustias, emociones, desamores, desencuentros. Porque no comemos por hambre, no comemos por necesidades nutritivas. A mí me suele gustar decir que hay que llenarnos de comida, que hay que llenarnos, mejor dicho, de vida, para no tener que llenarnos de comida. Muchas veces nos llenamos de comida para no sentir para no sufrir. Intentamos vaciar y llenar al mismo tiempo esas sensaciones a nivel intestinal. El intestino se llena, el abdomen se llena no con la comida, se llena con la respiración. Cuando al Buda se le dibuja con esa tripa, no es el Buda que come, es el Buda que respira. Si ese Buda hubiera nacido en San Sebastián o en Bilbao, sería el Buda que come, en los pinchos de Donosti. Pero desde luego muchas veces comemos por desamor, por desencuentro, por rabia no expresada. Lo hacemos así, no comemos por necesidades nutritivas. Hay un dicho egipcio que dice que el ser humano come, y de lo que come, una cuarta parte es para alimentarse a sí mismo. Y las 3/4 partes restantes es para alimentar a su médico. 3.800 años tiene este dicho, grabado en Egipto, y verdaderamente es así. O sea, cuando comemos de más, estamos dando de comer a los médicos. A comienzos del siglo XIX, como dice el gran historiador de la medicina que fue Pedro Laín Entralgo,
Era frecuente y vigente desde los hipocráticos la restricción calórica en las enfermedades agudas. Las enfermedades agudas se curaban o se ayudaban en el proceso de curación a través del ayuno. Pero ¿qué es lo que pasó? Que en una época en este país vivió una de las guerras más atroces que se puede haber vivido, peleas entre hermanos, entre familias, la Guerra Civil Española, y muchas enfermedades empezaron a ser por carencia, por falta, por comida, por falta de higiene, por falta de estar tranquilo. Y entonces empezaron a aparecer enfermedades infecciosas. Y mucha gente somos de alguna manera hijos o nietos de aquellas personas que vivieron esa época ingrata para el ser humano en la zona donde vivimos. Y en esa época verdaderamente, como era carencia de comida, cuando se comían se curaban. Pero en este momento no hay carencia, hay exceso. Ahora enfermamos no por carencia, enfermamos por demás. Empezamos a comer. Y sobre todo hay una fruta que yo suelo decir que nos comemos, incluso a las personas que no les gusta la fruta, o incluso a las personas que no les gusta lo vegetariano, la fruta que más nos comemos es la fruta del coco. Nos comemos el coco. Nos pasamos todo el día perdiendo la energía, por la cabeza además. Me acuerdo de una vez cuando una persona que trabajaba con energías me dice: Carmelo, pon una mano aquí encima de la cabeza. ¿Qué sientes? Yo sentí como un tubo de energía, de calor que se desprendía de ahí. Y le dije: un tubo de energía, un tubo de calor. Y me dice: por ahí perdemos mucho calor. Por eso quizás en Siberia se ponen un gorro muy espeso en esa zona, muy denso. Por eso los niños recién nacidos siempre tienen que ir con la cabeza tapada, porque por ahí están perdiendo mucho calor. Y el calor tiene que ver con la conciencia. En medicina antroposófica no solamente consideramos que hay un organismo físico, hay un organismo físico, un organismo acuoso, un organismo aéreo y un organismo calórico. Y el calor tiene que ver con la conciencia. Cuando alguien tiene entusiasmo y ganas de vivir, como decía Rudolf Steiner, tiene mucho más calor. Los niños que tienen mucho entusiasmo tienen calor. Cuando tú entras en una depresión, pierdes el calor. Y además cualquiera de estos 4 elementos los vamos a perder en el momento de la muerte. Antes de morir, muchas personas pierden kilos físicos. Antes de morir hay personas que pierden la capacidad de regular y de concentrar el organismo acuoso. Se hacen pis, se orinan o tienen un sudor frío que antecede a la muerte. En el momento de morir, expiramos. Entramos en la vida y en el cuerpo por la primera inspiración al salir de nuestra madre, de ese océano cálido y materno donde muchos de nosotros hemos estado nadando durante 8 o 9 meses. Y en ese momento inspiramos. Y en el momento de morir, expiramos. Y es la única expiración que se escribe con X. Os estoy hablando de la falta de ortografía más frecuente en los libros de fisiología, de anatomía y de medicina. Solamente se expira por última vez. La última expiración se escribe con X. Todo lo demás es S. Expirar. Inspirar y entro dentro de mí. Expirar y me entrego al mundo. Y soy espiritual. El espiritual no es el que va a misa todos los días. El espiritual es el que expira, se entrega, acepta la vida y se queja cada vez menos de ella. O sea, si queréis saber quién es más espiritual, el que menos se queja. Aunque bueno, de vez en cuando el gobierno sí que hay que quejarse, porque luego hay que intentarlo cambiar, pero las cosas no se cambian tan fácilmente. Y después de la muerte perdemos el organismo calórico. Lo hemos visto muchas veces en la película. Cuando alguien se muere le ponen un termómetro para saber cuántas horas ha pasado desde el momento de la muerte, desde la expiración, porque ha perdido el organismo calórico. Y aparece la rigidez y aparece el frío de la muerte, porque la vida es calor y la muerte es fría. Incluso hablamos de una persona cálida o una persona fría. Todo eso, de todo ello nos alimentamos cuando estamos ayunando. O sea, el ayuno supone comer a plato puesto, porque estoy comiendo de las propias reservas, de todo lo que he ido acumulando durante meses, durante años, y el cuerpo va a ir consumiendo, especialmente los tumores, las grasas, los lipomas, las celulitis, todas esas zonas que son menos vitales las va a consumir, porque el cerebro y el corazón
Aunque la persona después del ayuno llega a una inanición, y este sí que es el momento peligroso donde empieza a consumir sus propias reservas, incluso cuando una persona después de 60 o 70 días puede morir por no comer, incluso a esa persona en autopsia se ve que el corazón ha perdido un 3% y el cerebro un 3%. Apenas pierde. Y esa persona vive conscientemente. De alguna manera, el hambre, es un dicho castellano muy antiguo, aviva el ingenio. Y en cambio, cuando tú te das una comilona, lo primero que piensas, hoy una buena siesta. Verdaderamente, cuando comemos de más, pensamos menos y abotargamos el pensamiento. Entonces, yo he visto en el ayuno tomar decisiones de hace años que la persona estaba pensando en esas decisiones, y en el momento del ayuno, con la claridad del ayuno, con la expansión de conciencia del ayuno, decir, lo tengo que hacer. Tengo que cambiar de vida, tengo que cambiar, iba a decir de mujer o de marido. Bueno, tener mujer y marido es tener la mejor terapia, es tener el terapeuta en casa. Hacemos terapia continua. Rudolf Steiner dice que nos alimentamos de estas tres maneras: por lo que comemos, por lo que respiramos y por los órganos de los sentidos. Esto rompe todos los esquemas. ¿Cómo? ¿Que nos alimentamos por los órganos de los sentidos? Claro que sí. Cuando después de 2 semanas vemos a la persona amada y nos sonríe, ya no hace falta comer. Cuando estamos meditando y acabamos la meditación, no me importa no desayunar, ya estoy alimentado. Estoy alimentando a los cuerpos superiores, y el cuerpo inferior, el organismo físico, no necesita tanto alimento. Ayer en la charla, los que estuvisteis, os hablé de 7 cuerpos, de 4 cuerpos, desde la medicina antroposófica: cuerpo físico, cuerpo etérico, cuerpo astral y yo, y los 3 cuerpos superiores. O sea, cuando yo no como, cuando yo no le doy de comer al cuerpo físico, los 3 cuerpos superiores tienen que alimentarse. Y entonces aparece aquello que todos los grandes místicos, Francisco de Asís, Santa Teresa de Jesús, le llamemos como le llamemos, Teresa de Jesús mismo, ellos sabían que al comer menos hay una expansión de la conciencia. Cuando yo no lleno de comida la zona del abdomen, la zona que los antiguos consideraban de la vaca, de la nutrición, del metabolismo, toda esa energía se disloca hacia el cerebro, hacia la mente y hacia el cuerpo mental, porque el cerebro no es el que piensa. No, yo no puedo aceptar esta idea. El cerebro es la televisión que recoge el pensamiento del cuerpo mental. Claro, si el cerebro es la televisión y está averiada, el cuerpo mental no puede transmitir, pero pensamos con el cuerpo mental, no es el cerebro. No es el cerebro el que piensa. No. Igual algunos no pensáis de esta manera, pero yo seguiré pensando que la capacidad de pensar va mucho más allá de ese órgano a que llamamos cerebro. Nos alimentamos de la tierra, del agua, del aire y del sol, y extraemos la quinta esencia, el quinto elemento, la energía vital. Nuestro cuerpo verdaderamente, ayer os contaba que no es organismo físico sobre todo, sino que el 70% de nuestro cuerpo es agua. ¿Sabéis cuánta superficie del planeta Tierra está recubierta por agua? 70%. Claro, puede parecer casualidad, pero para mí no es casualidad. Los alquimistas, los espagiristas en medicina antroposófica decimos que interiorizamos como órganos los mismos procesos que la naturaleza. Hay como minerales, como plantas, como animales. O sea, nuestro cuerpo vive los mismos procesos de Gea, de la tierra, de Gaia, de la tierra, los 2 nombres antiguos para la tierra. Los mismos procesos que están en la tierra están en mí. Rudolf Steiner dice que si queremos conocer al ser humano, estudiemos la naturaleza. Si queremos estudiar la naturaleza, si queremos conocer la naturaleza, estudiemos al ser humano. Somos un espejo de lo que hay en el exterior. Cuando tú naciste, en el lugar que tú naciste,
hacías de espejo reflejando toda la situación del universo, y tú naciste en ese lugar y en ese tiempo para expresar una forma de ser, que ya lo estaba expresando el universo a tu alrededor. Por eso una carta astral en condiciones no de periódico, puede dar mucha información de cómo es la persona, porque en ese momento, cuando naciste y en ese lugar donde naciste, tú estabas reflejando la situación del universo y todos los procesos del universo estaban interiorizados en ti. ¿Sabéis cuál es la gran diferencia entre las plantas y los animales y los seres humanos? Algunos podréis decir que es la clorofila y la hemoglobina. Y yo os diría, no, la mayor diferencia entre las plantas y los animales o los seres humanos es que los animales y los seres humanos interiorizamos la vida en forma de órganos huecos. Los órganos huecos en nosotros, aparato digestivo, aparato respiratorio, se abren al mundo porque son ventanas abiertas al mundo por donde entra esa energía, esa conciencia, esa vitalidad, esa voluntad. Y hemos venido al mundo a desarrollar conciencia, capacidad de amar y voluntad. Hemos venido a eso. Y hay personas que desarrollan mucho la voluntad, hay otras personas que desarrollan mucho la capacidad de amar y otras personas que desarrollan mucho la conciencia. Y esta ciencia actual, incluida la ciencia de la medicina, muchas veces le falta conciencia. De alguna manera tenemos que recuperar la conciencia. Los que no leéis desde ahí atrás pone, voy a ponerlo más fácil, quiero que al menos ayune entre comida y comida. Todos ayunamos todos los días. Y cuando vamos a dormir, desde que nos metemos a la cama hasta que desayunamos, verdaderamente desayunar, estamos ayunando. ¿Os habéis preguntado por qué los síntomas más olorosos, los síntomas más oscuros, los síntomas de eliminación son más frecuentes por la mañana? Porque durante las 8 horas de descanso tu cuerpo no ha hecho otro trabajo que eliminar sustancias tóxicas, regenerar tejidos, poner la capacidad de autocuración en marcha. Entonces por la mañana el mal aliento está ahí, la orina es más oscura, a veces hay sudor, hay transpiración. O sea, tu cuerpo está eliminando por la mañana todo lo que durante las horas de descanso has estado curando y recuperando. Durante el día nos desgastamos, durante el día en esta charla os estáis desgastando, menos mal que a la noche tenéis la posibilidad de recuperaros, de regenerar. En el dormir regeneramos lo que hemos gastado durante el día, durante las horas de vigilia. Es más, digerimos lo que no hemos podido digerir el día anterior. Pero no solamente de comida, también de sentimientos, de emociones y de afectos y de relaciones humanas que se nos han quedado atascadas el día anterior. En el dormir digerimos aquella parte de nosotros que no fuimos capaces de integrar el día anterior. Por eso es importante dormir bien. Una mujer embarazada vomita sobre todo por la mañana. ¿Por qué? Porque la bilis empieza a eliminar especialmente a las 3 de la mañana, a las 3 de la madrugada. Médicos de medicina antroposófica hicieron un estudio que mostraron al mundo, aunque la mayoría del mundo no se ha enterado, que la bilis empieza a eliminarse especialmente a las 3 de la madrugada hasta las 3 de la tarde, que es catabolismo, eliminación, desintoxicación. Y desde las 3 de la tarde a las 3 de la madrugada especialmente trabaja la parte no biliar del hígado, la otra parte del hígado que es anabolismo, que es asimilación, es acúmulo y es almacén de sustancias nutritivas. Entonces, cuando alguien a las 3 o 4 de la mañana se despierta y te dice todos los días entre las 3 o 4 de la mañana me despierto, para mí estoy pensando en un proceso biliar. Hay un cambio de proceso biliar. En medicina antroposófica, antropos, ser humano, Sofía, la diosa de la sabiduría, del conocimiento, decimos que a través de la bilis nos vamos despertando. Es más, cuando a alguien le quitan la vesícula biliar, le extirpan la vesícula biliar, la capacidad de voluntad
la capacidad de fuerza, la capacidad de realizar lo que piensa y lo que siente, disminuye. Y disminuye mucho. Y una frase típica de alguien a que le han extirpado la vesícula biliar, durante por lo menos un año después de la operación, es: quiero, pero no puedo. La bilis se va formando, pero no se va a poder almacenar. ¿Has echado hasta la bilis? ¿O qué hígados tienes? Estamos hablando de frases populares en tiempos donde no había carreras de medicina, pero donde las personas tenían capacidad de empatizar y de sentir directamente a los demás. No pensemos que los antiguos eran tontos. Los antiguos sabían tanto como nosotros, pero sabían no desde la mente pensante, desde la mente analítica, sino desde la imaginación, la inspiración y la intuición. Las tres capacidades de la mente consciente. Hay personas que no han ido ni han estudiado la facultad, ni han hecho facultad de medicina, pero son más sanadoras que la mayoría de los médicos juntos del planeta Tierra. A veces estás al lado de una persona y dices: qué bien se está al lado de fulanita o de fulanito. Y ese es poder de sanación. La sana acción, la capacidad de poner en acción, la capacidad de curación. Y esta es la especialidad de la casa, el plato de la casa. Esa es la capacidad de no comer. Y en el momento de no gastar energía en la digestión, toda esa energía va hacia la curación. Así de sencillo. Es así de sencillo. Y no cura el ayuno. Si los que habéis venido a la charla con la idea de que os diga que el ayuno cura, os voy a decir: el ayuno no cura nada. Y digo: pues sí, pues podías haber dicho al empezar la charla. Es que el ayuno no cura nada, es el cuerpo el que se cura cuando está ayunando. Cambiar de concepto. El ayuno no es una terapia, es el organismo físico el que se va reorganizando en el momento que no tiene que gastar energía en la digestión y asimilación de los alimentos. Hay muchos estudios que están hablando incluso del cáncer. Los de atrás no vais a poder leer esta diapositiva, pero os voy a dar la clave de una persona que incluso ayer vi que tiene 11 años menos que yo, que es bastante joven, que se llama Walter Longo. Walter Longo, Walter con V, es un gerontólogo americano que está trabajando en el cáncer con el ayuno. Y él dice que las personas que se hacen quimioterapia, y lo muestra y lo demuestra, en internet tenéis mucha información de él, que cuando la persona con cáncer está haciendo ayuno, la quimioterapia es más efectiva en lo que él dice, pero es que además las células sanas se ven protegidas de los efectos perjudiciales de la quimioterapia. De hecho, sabéis que los vómitos muchas veces van unidas totalmente a los procesos de quimioterapia. Entonces, Walter Longo muestra que cuando alguien está enfermo, dejar de comer es un proceso curativo, incluido en el cáncer. Viven más. Y tienen menos diabetes, tienen menos enfermedades cardiovasculares y tienen menos cáncer las personas que comen menos. Y la obesidad es uno de los mayores riesgos y un aumento del cáncer por la obesidad, sobre todo por la obesidad abdominal. Cuando más cintura abdominal tengamos, tenemos más posibilidades de llegar hacia el cáncer. También hay un componente emocional, un componente relacional, pero cuando menos coméis, menos posibilidades tenéis de tener esa desorganización metabólica que es el cáncer. O que Wilhelm Reich, el gran Wilhelm Reich, en su libro Biopatía del cáncer, obligatorio tendría que ser este libro en las facultades de medicina, Wilhelm Reich, discípulo de Jung, discípulo de Freud, escribe un gran libro que se llama La biopatía del cáncer y dice que el cáncer es una psicosis orgánica. Palabras textuales de Wilhelm Reich. Cada vez más estudios están mostrando que el IGF-1, que tiene que ver cuando comemos azúcares refinados, cuando comemos galletas, pastas, pan blanco, el IGF-1 aumenta porque el índice glucémico o el paso brusco de azúcar hacia la sangre produce IGF-1, que es una de las sustancias más inflamatorias, mejor dicho, que hay en la naturaleza. El ayuno desciende el IGF-1, desciende el PKA, y esas enzimas descendidas facilitan la capacidad aumentada de regeneración y aumentan la vida.
Se sabe hace muchas décadas que aquellos ratones que comen menos viven más. Se sabe, son estudios, pero en los seres humanos también pasa esto. Yo no digo que dejéis de comer y hagáis ayuno, aunque sí os estoy diciendo, pero sobre todo aprovecharlo cuando tengáis un catarro o una gripe, cuando alguien os da un susto y os hace un nudo en la boca del estómago y no tenéis ganas de comer, no comáis. Saltaros de vez en cuando una comida, no desayunar o no cenar, según la Constitución, los hábitos, lo que sea más fácil para vosotros. Y os mostrará un camino de curación. Ahora, tener muy presentes que cuando dejo de comer, el cuerpo empieza a desintoxicar, empieza a eliminar. Y nunca obliguéis a los niños a comer y a desayunar por la mañana, porque la mayoría de los niños, por instinto, no tienen ganas de desayunar. Esto de que la moda anglosajona, hay que comer mucho por la mañana, hay que desayunar fuerte, yo os puedo decir que hace un siglo los anglosajones, los únicos anglosajones que desayunaban fuerte era el cardenal de Canterbury y el rey de Inglaterra. Los otros no les daban ni para comer, o sea que no nos monten historias porque esto no, históricamente no es así. Y muchos niños, yo me acuerdo de niño, a mí me obligaban a tomar un vaso de leche para ir a la escuela. Aún todavía en medicina, cuando estudiaba medicina y tenía un examen, ante la preocupación del examen se me ponía un nudo en la boca del estómago y se me quitaban las ganas de comer. Y era mi madre la que decía, bueno, por lo menos toma un poco de leche. Y tomaba leche porque a ella le encanta y por lo menos como ve a otros tomar la leche. La buena leche, ¿eh? La mala leche también es buena sacarla. Hay muchos estudios que están hoy en día hablando de la curación a través del ayuno. En América están hablando del ayuno intermitente. Pero no es nada nuevo bajo el sol. Dejar de comer de vez en cuando estéis preocupados. Dejar de comer cuando se os ha hecho un nudo en la boca del estómago y sentís un desamor y sentís un desencuentro. No os obliguéis a comer. Permitir que el cuerpo se vaya regulando por sí mismo. El ayuno no cura, como os decía antes, es el cuerpo el que pone en marcha la capacidad de autocuración. Los médicos antiguos no intentaban aliviar la enfermedad, porque además aliviar no es curar, aliviar es aliviar, no es curar. Puedo aliviar un dolor con una aspirina o con ibuprofeno, pero no quitaré la causa que produce el dolor permanecerá allá. Muchas veces cuando dejo de comer parezco que enfermo. Muchas veces cuando dejo de trabajar parezco que enfermo. Muchas personas entráis en crisis de desintoxicación el fin de semana. Durante la semana todas las energías están en el trabajo, en la preocupación, en levantaros a las 5 de la mañana para llegar a las 6 a trabajar. El fin de semana cuando descansáis el cuerpo envía todas las energías hacia la curación y parece que enfermas. Cuando coges unas vacaciones, empiezan las vacaciones, de repente te das cuenta que al segundo o tercer día estás enfermo, estás enferma. Y dices, qué mala pata, ahora que estoy de vacaciones. De mala pata ninguna, es ciencia de la naturaleza que en ese momento no gastas energía en la preocupación, en el trabajo, en el estrés. Y entonces al descansar toda esa energía dice, voy a pasar la ITV. Porque el ayuno es pasar la ITV. Empieza a recuperar y a regenerar las zonas. Y el ayuno cura lo curable, está claro. Pero el ayuno puede curar mucho. Hace 2 meses se murió una mujer con 96 años y yo le conocí cerca de Játiva, en Valencia, cuando en el año 1982 teníamos una casa que entonces llamábamos casa de reposo, aunque verdaderamente luego nos dimos cuenta que más que de reposo era de repaso, porque aquella mujer que vino con un linfoma gástrico en 4º estadio le daban 2 meses de vida, en el año 82. Y se ha muerto ahora, hace 2 meses, hace 3 meses. Nunca dejéis vuestro poder en manos del médico, y mucho menos en las sentencias de muerte, porque si tú te lo crees vas a morir en ese plazo. Pero si tú dices, la organización de mi cuerpo está en mis manos, y yo voy a mostrar que soy capaz de cuidarme y a través de cuidarme, curarme, y en ese momento ponéis en marcha
la primera gran capacidad de curación, que es el intento. Como dicen los chamanes, primero el intento. El resultado no está en nuestras manos, ni estará nunca, pero el intento sí. El intento hace fuerte a la persona. Hay personas que se han acercado a esta charla a través de la alimentación. Hay otras personas que han empezado a hacer psicoterapia, o otros meditación. Y a todos nos va centrando, porque todo nos llega hacia la curación. O vamos hacia la curación o vamos hacia la destrucción. Y no dejamos de comer, porque nunca dejamos de comer. El ayuno empieza con la primera comida que me salto y termina con todas las reservas consumidas. Si ahí sigo ayunando, ya no es un ayuno, es inanición. Y esto en medicina convencional, en los libros de fisiología, todavía no saben diferenciar. Y es muy diferente ayunar que morir de inanición. El ayuno es parte de los procesos de curación. De alguna manera, al comer nos enfermamos. O sea, cuando yo como hay una desorganización del cuerpo, enfermo al comer. En el digerir me sano, me curo. Y yo extraigo las energías de los alimentos que como. O sea, cuando yo estoy comiendo una manzana, además de comer calorías, estoy comiendo aquello que hace que eso sea una manzana y no sea un melocotón. Cuando yo estoy comiendo un melocotón, además de betacarotenos o otras sustancias vivas, estoy comiendo aquello que hace que eso sea un melocotón y no una lechuga. Cuando estoy comiendo la lechuga, además de clorofila o vitaminas del grupo B, estoy comiendo campos energéticos, conciencia, procesos que hacen que esa lechuga se materialice como tal lechuga que la conocemos. No estamos comiendo solamente cantidad, estamos comiendo calidad. Y las calorías es índice de cantidad, pero no es índice de calidad. Hay personas que comen mucho menos que nosotros y siguen más vivos y tienen menos enfermedades que nosotros. Entonces, Rudolf Steiner decía que comemos no para reorganizar el cuerpo, sino para estimular energéticamente al cuerpo. Estos son barbaridades, ¿no? Y además te dice que cuando ves la naturaleza, cuando escuchas música, cuando estás olfateando las flores en sus bonitos aromas, tú te estás curando y te estás alimentando. Y verdaderamente es así. Muchas tenéis la experiencia de hacer una meditación, una intensiva de meditación, y al final del día dices, me importa ahora no comer porque no tengo ganas. Me he alimentado los cuerpos superiores y el cuerpo inferior, el físico, no necesita comida. Y es así. O sea, Francisco de Asís y Teresa de Jesús o Juan de la Cruz sabían que al no alimentar al cuerpo físico, los cuerpos superiores, los cuerpos espirituales, se tenían que arreglarlas por sí mismos y se tenían que alimentar, y se alimentaban del amor, de la fuerza, del espíritu. Porque el espíritu viene de expirar. Spiritus en latín significa lo más profundo de mí, y significa el aliento, significa lo que expulso al exterior. Entonces, tener ganas de vivir es el primer paso para la curación. Hipócrates decía que los alimentos en la convalecencia fortalecen, en la enfermedad debilitan. Era uno de los que recomendaba no comer cuando no hay ganas de comer. Los médicos hacemos, cuando terminamos la carrera de medicina, un juramento hipocrático. Y yo verdaderamente os voy a decir que juraría sería ahora Hipócrates si se levantara de su tumba y viera la medicina que él creó, dónde está. 3 grandes paradigmas ha habido en la medicina: luchar contra la enfermedad, prevenir la enfermedad y favorecer la salud. Y este es el paradigma, esta es la visión que en este momento se está abriendo paso: favorecer la salud. No luches contra la enfermedad, igual que no luchas contra la oscuridad, sino das luz. O sea, si vosotros vais a casa hoy a la noche y está oscuro, dices, ¿ahora cómo quito esta oscuridad? Sencillo, ¿no? Un interruptor, se hace la luz, la oscuridad se va. Pues no luches contra la enfermedad, porque la enfermedad no es más que un estado de menos salud. Tú darle salud y la enfermedad va a disminuir. Tú llénate de salud y la enfermedad irá en retroceso. Esto es lo que hay que dar al cuerpo, al organismo humano.
Tral, un médico higienista americano. Muchos de los higienistas en la medicina higienista hemos sido médicos a lo largo de la historia, y Tral es uno de ellos, y dice, el no hacer pero inteligentemente. Y aquí se parece, como ya sabéis, al taoísmo, a la filosofía oriental, el no hacer. Y muchas de las personas que estamos trabajando en este sistema somos médicos. Médicos, como a mí me gusta decir. De vez en cuando alguien me llama por teléfono y me dice, ¿y usted es médico? Y le digo, sí. Y la segunda pregunta sé cuál va a ser. ¿Médico? Siempre respondo, sí. No sé si se darán cuenta, pero sí. La labor del médico no es curar. La labor del médico es poner a la persona en contacto con sus propias capacidades de autocuración. La labor del médico es que la persona despierte en sí la capacidad de reorganizarse y de autorregularse, que es la que tienen los niños pequeños, como decía Wilhelm Reich. Esa es la labor del médico en el futuro, que sepa yo despertar en ti tus capacidades latentes, larvadas, dormitando en el proceso de curación. Doctor viene de docere, del latín docere, y doctor significa no el que cura, sino el que enseña. Por eso hay doctor en ciencias, hay doctor en medicina, hay doctor en psicología, hay doctor en historia, porque docere, de donde viene docente, es el que enseña, no es el que cura. Porque ningún médico en el planeta Tierra tenemos capacidad de curar. La capacidad de curar es inherente al organismo humano cuando está en armonía con el universo. Como en ese pequeño gran libro que se llama En armonía con el infinito. Cuando el microcosmos que yo soy está en armonía con el macrocosmos, yo me estoy curando. Y era la labor de los médicos antiguos. Los médicos antiguos no se contentaban con aliviar los síntomas de la enfermedad, porque sabían que la enfermedad estaba manifestando algo que la persona no estaba viviendo, no estaba diciendo, no estaba poniendo en práctica. Porque la enfermedad me hace ver mis sombras, aquello de mí que no quiero ver, aquello de mí con lo que no me quiero identificar. La enfermedad no viene a fastidiarme, la enfermedad viene a decirme que he perdido el guión de vida y que he perdido los papeles por el camino. Entonces, la enfermedad lleva conciencia a las zonas que no somos conscientes. El dolor lleva conciencia a las zonas que no eres consciente. El dolor no viene gratuitamente. El dolor aumenta la conciencia. Y solamente la persona que ha tenido dolor y que ha bebido su dolor puede comprender el dolor de los demás. Pues solamente aquella persona que ha pasado grandes crisis en su vida puede comprender las personas que tienen grandes crisis y que viven a su lado. Es Quirón. Quirón es el sanador herido. Quirón, que es medio caballo, medio centauro, es medio caballo, medio yegua y medio ser humano, ¿no? Y entonces es herido en una de estas por Heracles. Y en toda su vida, herido de muerte, Quirón desarrolla las artes de curación. Y en ese proceso, Quirón se transforma en el sanador herido. Muchos de nosotros elegimos medicina, elegimos psicología, elegimos asistentes sociales porque hay unas heridas muy grandes en nuestras vidas e intentamos curar esas heridas a través de ayudar a los demás, porque verdaderamente hemos venido al mundo a transformar el dolor en amor. En Oriente dicen que cuando alguien, un maestro, tiene un cáncer, un dolor extremo, ofrece ese dolor al mundo para que el dolor de las personas que conviven con él sea menor. Es una buena manera, cuando tengáis un dolor, cuando tengáis una enfermedad muy grave y muy sufriente, decir que eso sirva para que el dolor en el mundo sea menor. Es una buena manera de invertir para que el dolor, entre todos, podamos transformar ese dolor en amor. Y como dice Rudolf Steiner, poner el amor en acción. Hemos venido a eso. Y si no estamos ahí, este es el proceso evolutivo según vamos hacia el hombre Coca-Cola y la mujer Donuts o viceversa. Entonces el ser humano es mucho más consciente de lo que nos están intentando que seamos.
Y el cuerpo tiene unos órganos que en medicina higienista, Igeia es la diosa griega del arte de curar a través del arte de vivir. En el Olimpo de los dioses antiguos estaba Asclepio, el dios de la medicina, que aprendió medicina de Quirón. Y Asclepio tiene dos grandes hijas en el Olimpo de la sanación, de la curación, que son Panacea e Igea o Igeia. Panacea es una palabra que todavía la utilizamos, es la piedra filosofal de los alquimistas, de los espagiristas. E Igea o Igeia, de donde surge higiene, es la diosa de la curación a través del arte de vivir. Y cuando yo empiezo a vivir sanamente y empiezo a desaprender los hábitos, las costumbres y las frases repetidas, y tengo que muchas veces resetear el disco duro para empezar a aprender, entonces a veces viene una grave enfermedad para que verdaderamente lo importante en mi vida sea lo que verdaderamente es importante, que muchas veces no lo es. O sea, cuando tú tienes una enfermedad grave y te dan un diagnóstico grave, es entonces cuando vas a poner en movimiento, decir, lo importante no es lo que he hecho hasta ahora, sino lo que me queda por hacer. Y cuando una persona se muere, cuando una persona en el proceso de muerte, sabéis que no se arrepiente de lo que ha hecho. Normalmente cuando una persona se muere, está en proceso de muerte, se arrepiente de lo que no ha hecho. Porque cada uno de nosotros hemos venido al mundo, a mí esto es una idea relativamente nueva para mí, hemos venido al mundo a dar una música, un color, un ritmo, una expresión. Y si no la damos, enfermamos. Si no vamos hacia la creación, vamos hacia la destrucción. Y a veces la destrucción es interna porque no creamos hacia afuera, porque no tenemos capacidad de crear. Estos son los órganos de eliminación desde el punto de vista de la medicina higienista. El aparato digestivo. Cuando tú te levantas por la mañana, la boca está seca, la lengua está pastosa, porque durante la noche todo el aparato digestivo ha estado curando, desintoxicando. Y además la orina es más oscura y más olorosa. Y además tienes mal aliento por el aliento que expulsas a través del aire, exhalando. Cuando tú vas por la carretera y de repente te para la Guardia Civil y te hace soplar en ese pequeño aparatito, es porque a través del aire tú expulsas muchas sustancias tóxicas, incluidos los metabolitos o catabolitos del alcohol. Y entonces te hacen soplar ese aparatito para verdaderamente a ver si has soplado en la taberna del pueblo. Entonces el mal aliento es síntoma de desintoxicación. Cuando vosotros dormís con alguien y dices que te huele el aliento, y dices, estás desintoxicando. Un día yo me di cuenta, hace muchos años, que los síntomas del empacho y los síntomas del ayuno son exactamente los mismos. Algunos de los que estáis aquí ya habéis hecho ayuno. Y dices, en el ayuno a veces parece que empeoras. El toxicómano que deja la droga parece que empeora. El alcohólico que deja el alcohol parece que empeora. Tú dejas los fritos, los embutidos, las conservas, la sal, el vinagre, los medicamentos, te vuelves vegetariana o vegetariano y de repente dices, estoy peor que antes. No es que estés peor, parece que empeoras porque el cuerpo se está curando. Entras en la enfermedad por unos síntomas y por una puerta, y si quieres curarte de esta enfermedad, vas a tener que salir por la misma puerta y además pagar peaje. ¿Cuántas veces hemos visto en el ayuno que hace un repaso a todos los procesos que ha vivido en la vida? Una persona decir, hace 15 años tuvo una enfermedad, tomó unos medicamentos y en este momento ayunando la orina me huele a esos medicamentos. Os puedo decir decenas, cientos de veces. O sea, medicamentos que habían aliviado una enfermedad, pero que no habían curado la enfermedad y que de repente cuando dejamos de comer el cuerpo empieza a regenerar aquellas zonas y empezamos a tener aquellos síntomas de entonces, porque el cuerpo guarda memoria. Y muchos tóxicos se acumulan en la zona grasa debajo de la piel y está eliminando a través de ahí, a través de los tóxicos. La piel. A través de la transpiración, del sudor, eliminamos muchas sustancias de desecho, muchas sustancias tóxicas. Alguien decía que un sabio se hace con un 10% de inspiración y un 90%
de transpiración, o sea, de sudar la camiseta, de conciencia, de paciencia, de constancia, de permanencia, porque esta es la curación. Y la curación no viene de fuera, sino viene de dentro, es alguna construcción en nosotros mismos. Y el aparato, sistema linfático y el sistema circulatorio, pues entran a tomar parte de esos sistemas de comunicación. El ayuno es una forma de reposo fisiológico, también reposo muscular, reposo sensorial, reposo mental. Pongo ahí reposo en las relaciones sexuales. Algunos estamos en reposo continuamente. Reposo térmico. Este es reposo total. Deberíamos aprender reposo total. Nada que pensar, nada que hacer, solamente estar estando. No haciendo, no pensando. Ese es estar. Lo hacíamos cuando teníamos 2 añitos, ¿eh? La más inquieta de las personas, el más inquieto de los que estáis aquí, cuando teníais 1 añito y medio, estabais así también, o sea que está en vosotros. La energía del cuerpo cuando gastamos, esto es la guinda de la teoría higienista, de la medicina higienista, gastamos energía a la nutrición, al sistema de relación y a la eliminación. Cuando yo dejo de comer, toda la energía que antes gastaba en la asimilación de los alimentos se invierte a la curación. Cuando yo descanso, cuando yo duermo, cuando yo desconecto, cuando yo me voy de vacaciones, la energía que no gasto en el movimiento, en el estrés, en el pensar, en la memoria, en me tengo que ir, tengo que llamar, toda esa energía se invierte hacia la curación. Cuando yo estoy eliminando, no tengo ganas de comer porque no hay energía en la nutrición y además me encuentro fatigado. La fatiga y las pocas ganas de comer entran a tomar parte de la curación. Y ahí está el cuerpo cuando se está curando, y somos 70% de agua. Y esto es lo que comemos cuando comemos. Comemos campos energéticos en espiral, procesos fractales, energías en la naturaleza que plasman la fruta y la verdura en la forma material que conocemos. Y un día se me ocurrió esto, ¿dónde estará mi carro? Estos no son nutrientes, son comestibles, pero no son alimentos. Esa es la diferencia. Podemos comer, podemos ingerir, pero no nos alimentan. Muchos carros hoy en día en los supermercados están llenos de cosas que podemos ingerir, pero que no nos nutren. Ni nos nutren. Y luego tener siempre presente, cuando coméis zanahorias y remolacha y cuando coméis manzana y sandía, no solamente estáis alimentando al cuerpo físico, estáis alimentando los 7 cuerpos, ¿eh? O sea, no tenga presente que solamente se alimenta esto. El cuerpo etérico, el cuerpo emocional, el yo y los 3 cuerpos superiores, el yo espíritu, el espíritu de vida, el ser humano espiritual, o el cuerpo causal búdico o átmico, algunos ya me entendéis de esto, se están alimentando de lo que estamos comiendo. Y voy terminando, esto es energía solar. Un médico antroposófico decía que el naranja es solar, totalmente solar. Y cuando no podemos ayunar, podemos estar a zumos, podemos estar a caldos de verduras, si es invierno, podemos tomar algo caliente para calentar el plexo solar. Y esto es un poco toda esa introducción del ayuno que os he estado. Y es una pena porque solamente tengo 1 hora. Pero os he dado lo más importante del ayuno. El ayuno para mí es despertar en el cuerpo sus grandes capacidades de autocuración, de autorregeneración. Y cuando el cuerpo se cura, la mente se aquieta. Y termino. A mí me gusta decir que los 4 pilares de la curación, de la sanación, es curar el cuerpo, armonizar las emociones, aquietar la mente, despertar la conciencia. Despertar la conciencia, armonizar las emociones, aquietar la mente y curar al cuerpo. Es lo que he intentado yo durante este rato, durante esta hora. Gracias por estar y por escuchar. Gracias.